Hoy hace un ratito hablábamos con Charlie Suboski y él me decía, che, estaría bueno armar como un breve manual, algunos consejos, digamos, para salvar una coalición que está al borde de una ruptura. Cualquier parecido con la realidad corre por cuenta de quien escucha y lo asocia, digamos, no es la intención de este comentario de hoy, ¿no? Pero podemos decir que si queremos hablar un poco de las cosas que ocurren, nosotros tenemos experiencias hoy en la Argentina de dos grandes bloques armados electoralmente por coaliciones, ¿no? Un bloque de centro-izquierda, un bloque de centro-derecha, como Néstor Kirchner quería. Al fin de cuentas, desde antes del 2003, él ya planteaba la necesaria articulación en dos grandes bloques de la política argentina, donde seguramente habría algunos puntos de acuerdo, sobre todo en cuestiones muy básicas de la institucionalidad, y después, obviamente, estos bloques expresan o representan formas de ver el mundo, y son formas distintas de ver el mundo, o por lo menos no son las mismas, si no estarían solas en el mismo bloque. Y la verdad es que, ya que se han puesto de moda estas coaliciones, evidentemente hay algunas cosas que hay que tener presente para que no fracasen, para que sean coaliciones exitosas, ¿no? Eh, a mi modo de ver, hay una que yo prefiero que sea más exitosa que la otra, porque cada vez que la otra es exitosa, y me refiero a la coalición de centro-derecha, derecha y ultraderecha hoy, al país le va muy mal y le va muy mal a la gente que vive en el país. Pero es cierto que hay algunas cosas que son comunes, ¿no? Si uno se fija en la charla que han tenido ahora Larreta y Macri en el sur, bueno, todo parece ser la antesala de una forma en la que se van a terminar resolviendo las candidaturas allí en Juntos por el Cambio, en la que Mauricio Macri hará la suerte de padrino y bendecirá dos listas que compitan entre sí, una más, si se quiere, atenta a las formas y otra desatenta a las formas, como es la de Patricia Burri. Es decir, la atenta a las formas sería la de Larreta, capaz de incluso producir algún quiebre en el frente de todos, ¿no? Digo, Perotti, Schiaretti, te están armando algo allí que probablemente coincida con eso, o se prepare para coincidir con eso. Eh, y la otra, bueno, una pata mucho más descarada, que tiene un papel de contención de los votos que pueden fugar por la ultraderecha hacia Milei, ¿sí? El enfant terrible, digo, todo el mundo está preocupado porque le saca votos a alguien. En este caso, estoy describiendo cómo se prepara la coalición de centro-derecha para evitar, ¿sí?, que esos votos fuguen, ¿sí?, que participen, que estén o que sean contenidos o que sean atraídos por alguna de las propuestas que tiene esa coalición. Todo indica que en esa paso van a competir Larreta y Bullrich para ver quién de los dos encabeza la fórmula que reciba la bendición del padrino. Este es un poco el esquema que funciona ahí. Lo del Frente de Todos, ustedes saben, aquí se ha hablado bastante, eh, todavía está por verse, no queda claro qué es lo que va a suceder. Es una situación muy crítica, entre otras cosas porque quieren armar una mesa nacional que la tendrían que haber pensado mucho antes. Bueno, de hecho, hoy me recordaba Sibeira que existió alguna vez esa mesa nacional y que luego se descompuso. Y que todo es culpa de la pelea entre Cristina y Alberto y Cristina. Ahora, eso se habla antes, ¿no? Digo, ¿cuál es el rol? ¿De qué manera? Yo creo que hay muchos vicios de origen en esta coalición que eclosionaron, terminan haciendo crisis. Esos vicios de origen tienen explicaciones que son de todo tipo, obviamente. Una cosa es decidir con los factores de poder a tu favor, que es lo que sucede en Juntos por el Cambio, y otra cosa es decidir con los factores de poder en contra, que es lo que sucede en el Frente de Todos, ¿no? Esta es una cacería constante. No es lo mismo ser presidente llamándose Macri que ser presidente llamándose Alberto Fernández, ¿sí? Y esto va más allá de cualquier cariño o adhesión a la figura de estos personajes. No,
claramente son dos modelos de país distintos. Claramente, al interior del Frente de Todos hay divergencias, pero está clarísimo que todo lo que está contenido en el Frente de Todos no está contenido en Juntos por el Cambio. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio común, donde hay sectores mayoritarios, hay sectores minoritarios, hay sectores que quieren ir más rápido, otros que quieren ir más lento, hay sectores que tienen un especial, el corazoncito más puesto en el lucro empresario, hay otros que tienen el corazoncito más puesto en los trabajadores, en las trabajadoras, hay gente que no tiene corazón en las dos coaliciones, digamos, pasa eso. Entonces armamos con Charlie así rápidamente un manual con 5 puntos básicos que una coalición exitosa no puede desoír, ¿no? Uno es, por ejemplo, no delegarás en otro lo que puedas hacer por vos mismo o por vos misma. Vamos de vuelta. No delegarás en otro lo que vos puedas hacer por vos mismo o por vos misma. Si tenés, si te da el cuero, si tenés la intención de voto para ser candidato o candidata a presidente, bueno, tenés que hacer eso. No puedes delegar la candidatura a presidente en otro o en otra. ¿Por qué? Y porque la mayoría de las veces termina mal. Punto 2 podría ser de este manual, ¿no? No te pelees nunca con el que aporta la mayor cantidad de votos dentro de la coalición. A esa persona hay que seducirla, a esa persona hay que escucharla, a esa persona que es representativa del grueso de los votantes de esa hay que darle un trato diferencial, hay que darle un trato especial, hay que atender a sus consejos y hay que aprender sobre todo de esa persona. Es como alguien dirá, pero es obvio. No, miren, estamos en un tiempo del mundo donde las cosas obvias hay que explicarlas también. Este sería el punto 2. El punto 3 yo creo que es trate de hablar de antemano qué va a hacer con los organismos, por ejemplo, de crédito, ¿no? ¿Qué va a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Que es un organismo bastante importante como para que una coalición presentada de elecciones sepa, una vez que acceda al gobierno, cuál va a ser la postura que se tiene frente a un organismo de estas características. Es decir, ¿vas a ser amigo del Fondo Monetario? ¿Vas a ser enemigo del Fondo Monetario? ¿Vas a ser socio del Fondo Monetario o te vas a ir del Fondo Monetario? Esas cosas se hablan antes. Hablarlas después es al divino botón. Solo generan problemas. Este es el punto 3. Después tenemos un cuarto, ¿no? Es difícil de cumplir porque toda prohibición, inconscientemente, ustedes lo saben, es un mandato a incumplir la prohibición. El no funciona como puerta abierta. El no funciona como llamada a la transgresión. Pero vamos a suponer que existe el no. Entonces este punto para mí fundamental, prohíban por 2 años el uso del off the record. Listo, por 2 años no hablamos off the record. Todos nos lo decimos en la cara o en privado. Pero no nos operamos por los diarios. Y mirá, no, pero si no se operan por los diarios no existe la política. Probablemente. Bueno, entonces tendrás que inventar otro tipo de política. Pero lo cierto es que es un punto importante para tener en cuenta si querés tener una coalición sana, rozagante, que pueda dar respuestas a los problemas que tiene la sociedad. Y la verdad es que el quinto punto creo que es el más filosófico, si se quiere, ¿no? De una coalición. Y es que la unidad no existe porque sí en el aire. A la unidad hay que arroparla, a la unidad hay que darle de comer, a la unidad hay que acariciarla, a la unidad hay que cuidarla. Y tampoco existe la unidad en el vacío. La unidad es también, más allá de todos los cuidados que demanda, es también la unidad alrededor de algo. Hay que generar condiciones para que esa unidad sea siempre sostenida por algo en común. Que no puede ser exclusivamente el miedo. No. Armar una unidad en función del miedo, cuando se te pasa el miedo no sabes por qué estás con el otro. Entonces lo indispensable allí es que sea una unidad basada en algún tipo de presupuesto ideológico en el que haya coincidencia. Porque, insisto, el miedo es pasajero. Las coincidencias ideológicas, si bien pueden ser también a veces pasajeras, cuesta un poquito más. Son coincidencias, se supone conceptuales, se supone doctrinarias, se supone que una coincidencia es que miramos las cosas parecidas.
Bueno, son 5 puntos. Es un humilde aporte a que las cosas funcionen como deben funcionar, ¿sí? En este momento en el que yo creo hay un riesgo muy grande de que la política vuelva a ser esa cosa desvaída, poco convocante, que era en los 90, ¿no? En los 90 a los jóvenes no les interesaba la política, eran capaces de votar a Clemente, ¿sí? Y bueno, y capaz que hay alguno por ahí que está también aturdido y quiere votar a Milei. Con lo cual, se parece. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para que nunca más el tiempo que nos toca vivir se parezca a esos 90. Para los que lo vivieron, creo que saben de lo que les estoy hablando. Y para los que no lo vivieron, bueno, básicamente imagínense un páramo, imagínense un desierto, imagínense cuerpos muertos que no desean absolutamente nada, imagínense gente que le tiene casi miedo absolutamente a todo, imagínense un país de esas características donde tienen riqueza y las rematan, donde hay gente que tiene empleo y se lo sacan, donde los jóvenes son reprimidos, donde los jóvenes no son ni siquiera tenidos en cuenta. Esos fueron los 90, y donde la política hablaba de cosas que a la mayoría de la gente no le interesaban. Y donde daban por sentado que había una fatalidad que era que los genocidas pudiesen caminar por la calle, o daban por sentado también una fatalidad, y es que el Fondo Monetario tenía que auditar las cuentas nacionales. Bueno, todo eso eran los 90. En la medida que hagamos lo posible, y a veces también un poquito de lo imposible, para que los 90 no vuelvan, vamos a estar en la buena senda. En la medida que retrocedamos y haya riesgo de volver a ese tiempo, bueno, entonces vamos a tener a los problemas que ya tenemos, problemas todavía más enormes o más grandes. ¿Por qué? Porque una sociedad que descree, una sociedad sin esperanza, una sociedad que acepta la exclusión, es una sociedad en la que es muy difícil vivir. Es una sociedad sin amor por el otro. Es una sociedad que no cuida sus cosas, no cuida su patrimonio. Miren, en esa época se había puesto de moda, yo creo que lo había hecho Trenoche, un informe. Con esto termino. Trenoche Investiga o Trenoche Especial, alguno de esos programas que hacía Canal 13. Esto es antes de que el kirchnerismo llegara a la nación, ¿sí? Todavía era un experimento santacruceño. Pero por ese tiempo, me acuerdo, hicieron un estudio, un informe sobre los recursos naturales, ¿no? Y alertaba, Clarín en ese tiempo, que venían por los recursos naturales, que era un grito que cada tanto daba Elisa Carrió. Vienen por los recursos naturales, vienen por el agua, vienen lo que son las cosas, ¿no? Los 90 tuvieron mucho de eso, pero los tiempos que vienen aquí pueden volver a ser iguales o peores, porque hoy también vienen por los recursos naturales. Desgraciadamente, tanto Clarín como Elisa Carrió hoy están en otra película y ya no defienden lo mismo que defendían, pero nos tenemos que ocupar del agua, nos tenemos que ocupar del litio, nos tenemos que ocupar del gas, nos tenemos que ocupar de las cosas que Argentina tiene y que otros pretenden de ella. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene esos recursos que otros países no tienen, y si te los van a tratar de sacar de cualquier manera. Y una de las maneras para sacártela es que la política no tenga sentido, que la política no pueda defender esos recursos, que la gente desprecie la política, se aleje de ella, para que no haya en ese proceso ningún control ciudadano y popular sobre qué va a pasar con nuestro litio, con nuestra agua, con nuestro gas, para que la indiferencia ciudadana haga parte del negocio que pretenden las grandes potencias para quedarse con esos recursos. Por eso la antipolítica, que está tan presente en los medios de comunicación, bueno, es algo que hay que combatir. Y por eso es necesario reivindicar la política. Ahora, yo puedo estar acá horas hablando de cómo se reivindica la política, pero si la política se desluce a sí misma, es muy poco lo que yo puedo hacer desde este micrófono. Tiene que haber una política que concita la esperanza, tiene que haber una política que vuelva a reclamar el control ciudadano y popular sobre los recursos naturales, tiene que haber una organización, una planificación, pero tiene que haber también las ganas de que las coaliciones sobrevivan. Y para eso, quizá con estos 5 puntitos básicos que recién les contamos, bueno, la cosa mejore. Un país unido por la radio.